Otro sistema con este mismo concepto que utilizamos es sin reciclaje, más que todos los silos en donde no se podía hacer por la altura que tenían en estar trayendo ductos para que se pudiera reciclar otra vez el ozono. Entonces, simplemente lo que hicimos es aplicar el ozono por la parte de arriba, los ventiladores de succión sacaron el ozono es un poco más pesado que el oxígeno y el aire, tiene la tendencia a bajar, pero es un poco lento. Con estos sistemas de succión lo hacemos y todo el ozono, luego de reaccionar con la masa de granos, es evacuado a un silo circunvencino, porque el ozono es un gas tóxico para humanos. Prácticamente no podemos estar más expuestos de 0.2 partículas por millón por más de 5 minutos y no más de una partícula por millón en 30 segundos. No es que inmediatamente uno va a caer envenenado, pero sí produce cierta toxicidad dentro de los pulmones, como una especie de quema, que es el mismo efecto que tiene con los insectos. En estos casos, ya que al no tener el reciclado nos ha costado llegar al objetivo de 50 partículas por millón y mantenerla por 72 horas. Entonces lo que hicimos fue, en vez de llegar a 50, en la mayoría de casos llegamos a 25, y luego de 25 lo mantuvimos por el doble de horas, trabajando entonces con una concentración, producto de concentración tiempo de 3.600 partículas por millón por hora, y con eso asimilamos el mismo efecto que tiene para obtener 100% de mortalidad en insectos y una reducción de hongos considerable. Esto es más o menos para que se den una idea cómo es. El gas ozono es introducido por aquí arriba del silo, y este silo que está aquí, por este abanico, este es el ducto que se utiliza para evacuar el ozono luego que ha sido reaccionado con toda la masa de granos. El ozono en sí tiene una vida media de no más de 40 a 1 hora de tiempo de vida si es producido artificialmente, pero depende mucho de las condiciones climatológicas, de cuánta humedad relativa hay en el ambiente y la misma temperatura. Eso lo hemos investigado mucho a manera de laboratorio. El abanico que menciona Carlos es el ventilador. El ventilador, es cierto. Estos tratamientos principalmente lo hicimos para todo lo que son palomitas de maíz en plantas procesadoras cerca de Indiana. En cuanto a los resultados de este sistema, a través de los años nos hemos dado cuenta que si llegamos a la concentración tiempo de 3.600 partículas por hora, la mortalidad de los insectos para gorgojos y tribolios, escarabajos, es de un 100%, y a la misma vez, como en todo ensayo de insectos, hemos hecho silos control de daños, donde nos da que generalmente la mortalidad es bastante baja, dependiendo de la época del año por la temperatura que está el ambiente. En trigo y en palomitas siempre fue alrededor del 100%. A la misma vez, en uno de los casos utilizamos y desarrollamos los mismos insectos criados en las condiciones óptimas en incubador, de 65% de humedad relativa a 28 grados Celsius, y nos dio que también, para comparar si estábamos bien con el control, que tiene una mortalidad parecida. De lo que es la concentración, aquí podemos ver un ejemplo típico de cómo lo tratamos de mantener. Si vemos ahí, esta es la concentración en un prueba de ozono utilizando maíz amarillo. Generalmente estos representan 3 silos diferentes, y en un año a un maíz recién llegado. Nos tomó 2 días para llegar a la concentración de 50 partículas por millón, que este es el límite que vemos aquí, y luego lo mantuvimos por 72 horas para así hacer el efecto que ocupamos para garantizarnos una mortalidad del 100%. Ese mismo maíz al año siguiente lo volvimos a aplicar cerca del mismo periodo que lo hicimos el año anterior, y nos dio que en menos tiempo llegamos a la concentración de 50 partículas por millón, y esto se debe a que el grano quedó, primero no se contaminó porque quedó ahí encerrado, y a la segunda vez el ozono tiene un efecto esterilizante. Entonces cuando se vuelve a reaplicar, simplemente el ozono, si no tiene con qué reaccionar ni qué material orgánico, busca y empieza a salir más rápido para poder reaccionar con cualquier partícula que esté por ahí. En los casos que no pudimos llegar al objetivo de 50 partículas por millón, trabajamos, como les mencioné, un producto de concentración tiempo, tratado a 3.600 ppm por hora. En este caso, cuando llegamos a 144 horas para las palomitas de maíz, llegamos a 25 partículas por millón, y luego lo estuvimos manteniendo para así graficarlo y darnos cuenta que sí abarcamos la totalidad del ozono por tiempo de hora que ocupamos para así llegar a tener el éxito de la mortalidad de insectos. Al final de todos estos experimentos que terminamos en el 2009,
llegamos a varias conclusiones a través de trabajo de laboratorio y de campo, donde nos dimos cuenta, basado en experimentos anteriores, que el flujo mínimo del aire que tiene que dar el ventilador para que se mueva el ozono en un 80% de la columna de granos donde se va a mover es de 0.03 metros por segundo. Entonces con eso podemos calcular la velocidad de flujo de aire del ventilador que ocupamos para así mover el ozono de una manera efectiva. Identificamos dos fases. La primera es el efecto de esterilización, que esa la hacemos hasta llegar a la concentración objetivo de 50 partículas por millón. El ozono va reaccionando, ya cuando llegue y reacciona con toda la masa de granos, llega a ese nivel y después cae la fase 2, que es simplemente mantener esa concentración porque ya el ozono reaccionó con todo el material orgánico que hay. Hay que notar que el ozono no penetra el grano, simplemente reacciona con todo lo que hay en su superficie, inclusive si hay grano quebrado, polvos o cualquier tipo de hongo o insecto que ande por ahí. Como mencioné, los ensayos en palomitas de maíz no se pudo alcanzar esos 50 partículas por millón, entonces trabajamos con un producto de concentración tiempo de 3600, que en este caso fue 25 partículas por millón, y después manteniéndolo a 144 más. Si nos dimos cuenta que trabajando con el equipo actual que hay en la industria que genera ozono de 1000 gramos por hora, lo más que pudimos es tratar silos de un tamaño máximo de 10.000 toneladas métricas. Sí, eso sin añadir unidades extra. A nivel del laboratorio, ¿qué nos dimos cuenta? Que el ozono no afecta la calidad del grano. Todas las pruebas que nosotros hicimos los llevamos a los laboratorios para procesarlos, para ver si afectaba la calidad. Por ejemplo, las palomitas de maíz, le dimos si tenían el mismo volumen de expansión que se tiene con el mismo palomita de maíz que vende la compañía sin tratamiento. El maíz orgánico se producieron las tortillas con la misma calidad que se producen sin el ozono. La misma vez el trigo, le hicimos experimentos y nos dimos cuenta que no, las calidades para hacer el pan fueron exactamente las mismas. A manera de cuantificación, por la vida útil que tiene el ozono, nos dimos cuenta de que a la hora de medirlo no podemos tener líneas de medición no más largas de 22 metros, que es más o menos una limitante en silos de gran tamaño, y nos determinamos que para tener una 100% mortalidad de insectos ocupamos tener una concentración de tiempo, un producto de concentración de tiempo de 3600 ppm por hora, y para quitar malos olores, que lo probamos a manera de laboratorio, cuando el grano está descompuesto se produce ese olor agrio de no más de 1800 partículas por millón por hora, que realmente esto lo que ha llegado a ser lo que se está haciendo comercialmente en Estados Unidos. Las compañías grandes como Cargill, la AM, contratan estas compañías y los hacen más que todo para quitarles malos olores cuando han identificado el foco de contaminación, de descomposición del grano. Como el olor queda, se le aplica el ozono y esto hace que se reaccione y se quite este mal olor. Con eso entro al segundo objetivo, que es el segundo sistema que desarrollamos, que se llama el proceso de ozono semicontinuo con contraflujo, que como mencioné, el objetivo principal es aplicar el gas ozono por capas para así poder tratar más grano en un tiempo más rápido, trabajando con el producto de concentración tiempo, principalmente para controlar plagas y reducir la cantidad de hongos o esporas que hay superficialmente en el grano. Este sistema lo basamos en el sistema Schlivers, que es una compañía en Estados Unidos que desarrolla secadoras en silos metálicos trabajando a temperaturas bajas, donde secan por capas. Capas van a ser más o menos, si este silo le caben, por ejemplo, 500 toneladas, se divide el silo por tiempo a la hora de sacar el grano en capas de 100 toneladas. Entonces, cuando ya se llega al punto que se necesita, se saca esa capa y entra una nueva. Entonces tenemos un flujo constante de grano y lo llamamos semicontinuo porque el ozono está entrando, pero se deja un tiempo el grano para que llegue a la concentración que se necesita y luego lo estamos sacando. Entonces con eso podemos trabajar con generador de ozono de una capacidad de producción más baja en silos un poco más grandes. Este es el proceso, claro, a manera de investigación, para saber qué concentración tenemos en cada capa. Cada capa en este caso es de 100 toneladas, pero lo manejamos de otras, también hicimos pruebas en otros silos con otras cantidad de grano, ¿verdad? De tamaño de capa. Siempre hay que poner un sistema de monitoreo para saber la concentración del análisis
de la concentración del ozono. Generalmente estos sistemas que vemos aquí, mediante succionan el ozono, destruyen el ozono, y con las partículas que se emiten se puede medir por tamaño de molécula cuánto es la concentración en partículas por millón o kilogramos por metro cúbico. Esto no se ve muy bien, pero realmente son varillas o tubos de metal, el cual están localizadas a las diferentes profundidades de donde está la masa de granos. Esta es la superficie. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Empezamos a aplicar ozono, el ozono llega a la concentración que vemos aquí en la capa de más abajo, luego ya cuando llega a la concentración la sacamos, seguimos metiendo el ozono, esa capa sale y una nueva entra sin tratar, y así podemos seguir el sistema, y así sucesivamente llega hasta que tratamos toda la cantidad de grano que pueden ir por un camión o pueden ir de otro silo o cualquier otro lugar dentro del mismo centro de acopio o planta procesadora.